Muchas gracias ante Buenas todo. tardes a todos. Les quiero decir, para los que no conocen a Juan Marcos le queda poco ya de seminarista porque en diciembre se ordena de sacerdote. Gloria a Dios, miren, es una alegría tremenda para nosotros tener un amigo, un compañero de camino de la renovación que se ordena de sacerdote. Él vive en Mar del Plata y ya lo conocemos, va a ser un muy buen predicador. Se ve que el Espíritu Santo lo capturó, ya no se escapa más. Que vive en Mar del Plata, que es, bueno, ya es diácono ahora, a fin de año se ordena sacerdote, y lógicamente él seguirá su vida de sacerdocio a donde lo manden, pero a nosotros nos queda que Juan Marcos va a ser un propagador de la, vamos a decir, teología del Pentecostés, de la renovación carismática. Me gusta. Teología de Pentecostés, me gusta, Ángel. Es la renovación para toda la iglesia. Amén. ¿No? La teología de Pentecostés. La teología pentecostal. Pentecostés perenne para toda la iglesia. Bueno, así que Juan Marcos, bienvenido. Gracias por tu disposición y a escuchar. Muy bien, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Sé que vienen haciendo un caminito, recorrido de formación, que ya vienen con varios encuentros encima. Espero no cansarlos mucho, a mí me gusta hablar, así que si se cansan me avisan y dejo de hablar, así no los aburro mucho. El tema que me propusieron realmente también es apasionante, así que bueno, da para mucho, vamos a trabajar un poquito. Sé que también ya algo de este tema vieron, porque sé que con Malena, que la veo que está por ahí presente, estuvieron hablando ya de lo que es la fe. Sí, sé que han hecho un buen desarrollo. Yo esta vez no la escuché a Malena, la escuché en otra oportunidad también hablando de la fe, así que sé que tienen una muy buena base. Bueno, los que no pudieron estar en ese encuentro, después véanlo, escúchenlo, que sin duda también nos ayuda a ir profundizando este misterio de qué es la fe, tratar de entender cómo es la fe, cómo nos acercamos nosotros a la fe, y bueno, hoy nosotros vamos a trabajarlo desde una mirada, trabajando la fe desde 3 niveles, ¿sí? Y titulamos esta enseñanza Los 3 niveles de la fe, ¿sí? Donde vamos a tratar de ir profundizando un poquito de qué se trata esto. No sé si todos están viendo la pantalla que yo les estoy mostrando, imagino que sí, que todos la están viendo. Y si todos me están escuchando bien, supongo que sí, porque todavía ninguno se quejó, o por ahí ya se aburrieron de escuchar. Bueno, para hablar de la fe, vamos a hablar de, primero, 3 niveles de la fe, y vamos a hablar de fe natural, fe teologal y fe expectante, ¿sí? Sería muy bueno que, no sé si ustedes van anotando o como sea, pero bueno, que tengamos así como, yo vieron, lo separé acá en 3 cuadraditos, como para que podamos ir yendo en 3 niveles, ¿sí? Son como 3 escalones, fe natural, fe teologal y fe expectante. Si empezamos a hablar de fe, podemos usar algunas definiciones de diccionario, ¿sí? Que siempre nos ayuda un poco, sobre todo los que somos más de craneales, de pensarlo un poquito en definiciones, ¿no? Y fe puede ser un conjunto de creencias de alguien, de un grupo de personas o de una multitud de personas, ¿sí? Conjunto de creencias. Esa es una definición posible que nos da el diccionario de fe. Otra definición que nos da es confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo, ¿no? Entonces, yo doy fe de que Ángel es el papá de Teresita, ¿sí? Yo doy fe de que es él, ¿sí? También es la creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública, ¿no? Ahora que estamos en campaña electoral, todos los políticos dicen, tengan fe en mí, ¿no? Entonces, porque tienen una supuesta autoridad. Bueno, ese es otro tema en que no nos vamos a meter, ¿sí? Pero bueno, hay alguna especie de fe. Cuando hacemos un voto en la urna, estamos haciendo también un acto de fe natural. Estamos haciendo un acto de fe en alguien. ¿Por qué le creemos? Porque creemos que lo que dice nos interesa, porque creemos que va a ser lo que dice. Bueno, y también la fe es una seguridad, aseveración de que algo es cierto, ¿sí?
cuando yo creo en algo, tengo convicción en algo, asevero que es cierto, ¿no? En cualquier plano, no sé, yo doy fe de que soy el hijo de mi mamá y de mi papá, ¿sí? Entonces lo afirmo con total seguridad, afirmo mi apellido, afirmo mi familia, ¿sí? Tengo certeza de que eso es así. Esto nos da un plano, digamos, para ustedes, esto ya por ahí trabajaron un poco con Malena en qué es la fe en general, ¿sí? Pero en un plano natural. Yo me quedo con esta definición, no sé, la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas, enseñanzas de una religión. Y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de tener evidencias, ¿sí? O sea, cuando yo hago un acto de fe no necesito evidencias. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, ¿sí? La fe no está sustentada en pruebas tangibles. Además, ¿sí? Es el producto en algún grado de aceptar alguna promesa. Muchas palabras que dicen muchas cosas, pero para entender qué es la fe natural lo podemos manifestar en algo más simple, ¿sí? Todos los seres humanos en la tierra tienen fe. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pero ¿creen en Dios? No, tienen fe, una fe natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que miramos el pronóstico a la mañana, tenemos fe en el Señor que escribe el pronóstico, entonces le creemos y antes de salir miramos el pronóstico, vemos si hay probabilidades de lluvia y hacemos un acto de fe en el Señor que hace el pronóstico y en función de eso salimos con determinada ropa u otro. ¿Sí? O cuando vamos al médico, ¿sí? El médico nos dice, bueno, usted para curarse de este resfrío tiene que hacer reposo, tiene que tomar este medicamento, tiene que tomar este otro medicamento, y la verdad que hacemos un acto de fe, porque nosotros no sabemos tanto de medicina como él, creemos que él es una autoridad y hacemos un acto de fe. Para poder vivir el ser humano, todo ser humano, sea religioso, no sea religioso, sea creyente, no sea creyente, está todo el tiempo haciendo actos de fe humana, porque si no, no podríamos vivir. Si cada cosa que nos pasa en nuestra vida necesitamos comprobarla, bueno, no podríamos salir de nuestra casa, ¿sí? Entonces vamos haciendo a lo largo del día, vamos haciendo un montón de pequeños actos de fe, ¿sí? De una fe natural, ¿no? Entonces, sabemos dónde, en qué calle estamos, dónde vivimos, no necesitamos comprobarlo todo el tiempo. Hay actos de fe naturales que vamos haciendo todo el tiempo. ¿Se entiende más o menos acá qué quiere decir la fe natural? Hacer un acto de fe natural, ¿qué es la fe natural? Es algo que hacemos todos los días, todos los seres humanos, independientemente del lugar del mundo donde estemos o la religión que profesemos, todos hacemos actos de fe todo el tiempo. Pero bueno, nosotros no nos podemos quedar en ese nivel de fe, ¿sí? Ese nivel de fe es el nivel de fe que tienen todos, incluso las personas que no creen en Dios. Todos ustedes, todos nosotros participamos de algún modo de la vida de fe. Entonces damos un paso más en esta escalera y nos vamos a lo que es la fe teologal, ¿sí? La fe teologal. ¿Qué es la fe teologal? Primero, esto seguro ya lo vieron con Malena, pero yo esto lo repito porque me parece que es importante, que la fe teologal es entender a la fe como una llave, ¿sí? Como la llave de la salvación, ¿sí? Tenemos distintos pasajes a lo largo de la Biblia que nos hablan de la fe como llave de salvación. San Pablo nos lo va a decir, ¿sí? Que el máximo exponente de la fe en el Antiguo Testamento es Abraham, que cree en la promesa de Dios, ¿sí? Y creyendo en las promesas de Dios alcanza la salvación, incluso sin conocer a Jesús, ¿no? San Pablo va a ser por ahí el que se planta, ¿sí? Se planta para hablar de que la salvación nos viene por la fe. De hecho, acá tenemos algunas citas bíblicas, ¿sí? Que son muy lindas, algunas incluso es lindo aprendérselas, no en esta memoria, en la memoria esta de acá del corazón, ¿sí? Porque nos ayudan a entender la vida de una manera muy linda en esta fe teologal. Hemos sido salvados por gracia mediante la fe. Y esto no viene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Hemos sido salvados por gracia mediante la fe, y esto no viene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Es decir, que por la gracia de Dios nosotros podemos creerle a Él, y con eso alcanzamos salvación.
Romanos 19 está en todos los seminarios de vida que han hecho ustedes, seguramente la han escuchado. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. ¿Sí? La fe también, un acto de fe que nos alcanza la justicia. La justificación sería, ¿sí? Lo más correcto, pero bueno, la traducción dice, la justicia sería, se alcanza la justificación por la fe. Hechos 13:38, la total justificación la obtiene por Jesucristo todo el que cree. Es decir, que cuando nosotros creemos con nuestra llave, ¿sí? La fe entendida como una llave, tenemos acceso a Dios, a la salvación. ¿Sí? No vamos a desarrollar ahora el tema de la salvación, ¿sí? Pero es que sería interesantísimo por todas las visiones que hay, las corrientes que hay y demás. Ángel lo puede proponer como tema para otro momento de la escuela, pero sí entender que la fe es el acceso que tenemos para el encuentro personal con Dios. ¿Sí? Cuando hacemos un acto de fe en Dios, entramos en la dinámica de la justificación y de la salvación. Pero vamos a profundizar un poquito más en la fe teologal, porque no nos podemos quedar solamente ahí. La fe teologal, según los que estudian y entienden estas cosas, la definen con estas tres palabras. Palabras raras que las vamos a tratar de entender un poquito, pero bueno, dicen que la fe es una virtud sobrenatural infusa. Qué palabras difíciles que eligió acá el diácono, ¿no? Pero bueno, son estas las técnicas con las que se define la fe en el catecismo también. Virtud sobrenatural infusa, ¿sí? Es una virtud porque es un hábito, una disposición permanente a obrar de una manera determinada, ¿sí? Disposición permanente, podemos obrar de una manera determinada buena. ¿Sí? Es medio complejo esto, ¿no? Pero bueno, podemos entenderlo, la virtud como una disposición, ¿sí? Por la fe estamos dispuestos a obrar de una determinada manera. Pero esta virtud es una virtud sobrenatural, es decir, que es regalada por Dios a cada uno de nosotros. Y si es una virtud sobrenatural, es una virtud que nos ayuda para obrar, porque las virtudes son disposiciones a obrar, en el plano sobrenatural. ¿Sí? En el plano sobrenatural. Es decir, ya salimos de la fe natural. No estamos más en la fe natural, estamos en la fe sobrenatural. ¿Y por qué esta palabrita que dice infusa? Porque esta virtud de la fe nos la regala Dios el día de nuestro bautismo, la infunde en nuestra alma. ¿Sí? Por este regalo que nos hace Dios, nosotros tenemos la capacidad de creer, de creer. Estamos en un plano sobrenatural, pero todavía teologal, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos invita a creer esta fe? O sea, ¿qué nos dispone a creer? ¿En qué plano podemos creer? ¿No? Podemos creer en este plano que está acá. No sé si ustedes llegan a verlo, pero bueno, nos invita a creer en lo que es el depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? Hoy estoy con muchas palabras difíciles. Perdonen si hay alguna que no se entienda, anótenla en el chat y después la desarrollamos un poquito mejor o le preguntamos a alguien que sepa más. Pero esto es importante, ¿sí? Porque la fe teologal, el contenido de la fe teologal, está en lo que se llama depósito de la fe, que es el conjunto de la tradición y de la Sagrada Escritura, ¿sí? La tradición de la Iglesia, la tradición bimilenaria de la Iglesia y la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia y la tradición. Y que a partir de ahí la Iglesia fue desarrollando distintos dogmas, distintas verdades de fe, distintas propuestas de fe, y todo esto era mucha introducción para decir esto. ¿Qué es la fe teologal? Lo que rezamos en el credo. ¿Sí? En la misa, toda la misa, tenemos una oración que se llama credo. ¿Sí? En esa oración del credo, nosotros profesamos, decimos, rezamos, no solamente la decimos con la boca, ¿sí? Con la mente y con la boca, sino que la profesamos, que es el credo. ¿Sí? Entonces, el contenido de la fe teologal es todo lo que dice el credo. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es el contenido de la fe? ¿Cuál es el contenido de lo que me enseña la Iglesia? ¿Cuál es el contenido esencial de lo que dice la Biblia? Bueno, el credo.
¿sí? Uno puede después, claramente, ahí en el credo no tenemos un desarrollo completo del contenido de la fe, pero tenemos todos los enunciados de la fe. Es decir que cuando nosotros rezamos el credo, estamos diciendo que creemos en todo esto. Creemos en el depósito de la fe, creemos en la tradición, creemos en todo lo que dice la Escritura y en todo lo que se desarrolla en dogmas, en verdades de fe y demás. Acá hago una distinción, ¿sí? Que por ahí nos puede ser útil. No todo dentro de la fe teologal tiene la misma jerarquía, o sea, no todo vale lo mismo. O sea, no es lo mismo de importante, no sé, una revelación personal que yo tuve en el grupo de oración en el año 1983, cuando una hermana me profetizó y me dijo tal cosa, no tiene el mismo valor que el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Se entiende? Digamos, ni tampoco el mensaje de la Virgen a fulanita de tal en el contexto tal y tal y tal, tiene el mismo valor que, no sé, por ejemplo, un dogma mariano, no sé, la Inmaculada Concepción de la Virgen. No tiene el mismo valor, ¿sí? La fe teologal está jerarquizada y hay cosas que son más importantes, las que estamos invitados a creer, que otras, ¿sí? Hay cosas que hacen a la tradición y a la fe de la Iglesia, ¿sí? Que para nosotros decir, bueno, estamos bajo esta misma fe y compartimos todas esta misma fe teologal, rezamos el credo, ¿sí? Todo lo que está ahí lo creemos, lo afirmamos, lo aseveramos. Después hay todo otro montón de cosas que dentro del marco de la fe teologal pueden ir y venir un poquito, ¿sí? Esto es importante también y hay que matizarlo porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, pero yo no creo en tal cosa, entonces yo no puedo comulgar. Bueno, hay que matizarlo. Si me estás diciendo que no sé, que no crees en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, ahí tendremos que trabajarlo un poco más. Ahora, si lo que vos no en realidad no te gusta la forma en que el cura de tu parroquia predica, bueno, no, ahí hay que matizar, ¿sí? Hay una jerarquía. ¿Se entiende esto? El contenido de la fe teologal es lo que recitamos, lo que profesamos y rezamos en el credo. Después, todo lo que la Iglesia nos enseña a través del depósito de la fe tiene una jerarquía. Pero bueno, esto es importante saber. Digamos, nosotros hay algo en lo que creemos y que la Iglesia nos enseña y nos invita a creer y que estamos llamados también a crecer en esta fe. Pero yo no me voy a quedar en ese escalón y no les voy a hablar hoy de ese escalón. Para eso pueden tomar un seminario catequístico, que en Buenos Aires sé que hay muchos y muy buenos. Pueden ir a la Facultad de Teología, aprender más. Pueden, un montón de cosas que pueden hacer ahí. Yo no me voy a detener en esto. Esta es una fe que es importante desarrollarla y profundizarla, pero los que hemos tenido la gracia de pasar por distintos espacios de renovación carismático y demás, vamos a dar un pasito más y vamos a hablar de lo que podemos llamar la fe expectante. La fe expectante, ¿sí? Estamos dando un pasito más. De la fe teologal pasamos a la fe expectante. ¿Qué es la fe expectante? Es la fe que cree que Dios es capaz. Es una fe que no se queda en los enunciados de la fe teologal, sino que se mete de lleno en el corazón del Padre, se arraiga en Jesús, que es el sí y el amén de Dios, ¿sí? Y nos quedamos en ese sí, en ese sí. Dios es capaz. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a aseverar que Dios es capaz. Es capaz de más de lo que yo me puedo imaginar. Que Dios es más que todos los artículos de la fe. Que Dios es más, que Dios es más, que Dios es más y que Dios es capaz, ¿sí? Este tipo de fe expectante, lo podemos entender como un don y como una gracia de Dios, ¿sí? No es algo que nosotros podamos recitar, no es una fe que podamos recitar en el credo, la fe expectante. Es una disposición del corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón para que nuestra fe expectante crezca. Ahora después vamos a ver algunos tips, algunos pasos que podemos tener para que esta fe expectante crezca, pero esta es la fe que cree que Dios es capaz de transformar lo imposible en posible. Es la fe que nos abre a los milagros. Es la fe que nos abre a los dones del Espíritu Santo.
es a los dones, por ahí a los dones espirituales del Espíritu Santo, ¿sí? No a los dones que por ahí enumeramos en la fe teologal, ¿sí? A los dones que menciona Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 2, ¿sí? Es una fe que nos abre a trascender más, que no se queda en la letra de lo que profesamos y recitamos en el catecismo, sino que se aventura, se lanza y cree que Dios es capaz de más. La fe expectante, y esto es importante también, lo veíamos lo veía yo en un videito que nos mandó Ángel con respecto a este tema, que esto es importante, es la llave para los dones espirituales. ¿Por qué? Porque si yo no creo que Dios es capaz de obrar en un plano sobrenatural, en un plano por encima de lo que yo veo, ¿sí? O de lo que yo digo, de lo que yo recito con la fe teologal, entonces abrirme a los dones espirituales no entra en mi racionalidad. Por ejemplo, orar en lenguas. ¿Sí? Orar en lenguas, que en la renovación nos es tan común, si yo no tengo una fe expectante, si yo no creo que Dios es capaz, y lo que veo es un loco que está diciendo cosas sin sentido. ¿Se entiende esto? Porque balbucea, no se entiende lo que dice, no tiene una coherencia, no es un lenguaje, no es un idioma de los idiomas que se hablan en el mundo, entonces no llego a comprender qué es eso, no llego a comprender. Para llegar, para tener esa llave a los dones del Espíritu, necesito una fe expectante. Claro, hay fe más expectante que otra, eso sí, entonces por ahí hay mucha gente que estamos en los grupos de oración acostumbrados a que oran en lenguas. Ahora a la profecía ya no estamos tan abiertos porque nuestra fe expectante no está tan abierta a la profecía o a la sanación o a la liberación o a los distintos niveles de profecía, de don de conocimiento, de palabra de sabiduría, o a lo que Dios quiera regalar, ¿no? A lo místico, ¿no? Éxtasis místico, no sé, santos que han experimentado levitaciones, no sé. Hay la fe expectante es la que nos abre a todo eso, que con una fe netamente teologal, sí, la fe teologal después por ahí lo puede explicar, lo puede sistematizar, pero no es una fe que lo vive, ¿sí? No es una fe que lo vive. ¿Venimos bien hasta acá, más o menos? Bien, muy bien. La fe expectante es la fe que, como dice el Evangelio, todo es posible para el que cree. ¿Sí? Todo es posible para el que cree. Es irnos a un nivel más, creer que todo es posible en Dios. Vivimos en un mundo que constantemente nos viene diciendo no podés, ¿no? Tenés un techo hasta acá, en el nivel laboral, en el nivel familiar, en el nivel de los vínculos, en el nivel de las relaciones, ¿no? Y a veces parecería que la fe teologal un poco también nos dice, bueno, es hasta acá, con que vengas a misa el domingo alcanza, con que cumplas ciertas reglas alcanza para que estés con papeles en regla con Dios, ¿sí? La fe expectante, ¿sí? Es la que nos dice que todo es posible para el que cree. Y la fe expectante es la madre de todos los milagros. Si yo no tengo una fe que espera en Dios, una fe que cree que todo es posible, porque creemos en un Dios que tiene capacidad de obrar más allá de lo que yo puedo imaginar o de lo que puedo pensar, ¿sí? Entonces, los milagros no pueden ocurrir. Para que los milagros ocurran, tiene que haber una fe expectante. Claramente, después habrá distintos niveles de expectancia, podemos decir, de la fe. Hay quien tenga más expectativas y quien tenga menos. Pero para poder esperar en el plano de los milagros, tenemos que tener una fe expectante. Y acá yo freno un cachito también para que nosotros reflexionemos y pensemos un poquitito acerca de la fe expectante, ¿no? Y me lo pregunto primero para mí, pero se lo traslado también a ustedes y para sus grupos de oración. Cuando oramos, ¿oramos con esperanza o oramos con fe? Orar con esperanza sería orar con un deseo de que Dios haga algo, ¿no? Entonces, yo oro con esperanza de que Dios va a sanar al hermano por el que estoy rezando. Eso sería orar con esperanza. Orar con fe expectante
es orar con certeza de que el hermano va a ser sano en el nombre de Jesús, ¿sí? Que va a ser sano. Después la voluntad de Dios está por encima de todo, por supuesto, pero yo oro con fe, oro creyendo en lo que estoy diciendo, oro creyendo de que Dios tiene la capacidad de sanar a ese hermano, ¿sí? Y no con un deseo, ¿no? Hay una oración que a mí a veces me inquieta un poco, ¿no? Que es cuando oramos por la paz en el mundo, ¿no? ¿Vieron? Que suele estar en los guiones de misa, ¿no? Entonces hacemos una oración por la paz en el mundo. Y es un poco tramposo esto, porque creemos que Dios tiene la capacidad de restablecer la paz en el mundo, y es real. Ahora, por alguien que está resfriado en concreto, no oramos, ¿no? No oramos, porque tenemos miedo que Dios no responda esa oración, pero sí porque Dios puede crear la paz en el mundo. Bueno, tenemos que ahí también gestionar un poquito cómo está nuestra expectativa de fe, ¿no? ¿Creemos de verdad que Dios es el Dios de los imposibles? ¿Que Dios tiene la capacidad de obrar más allá de lo que nosotros podemos decir, creer, pensar, más allá de todo? Bueno, si esa es la fe expectante, si esa es la fe que tenemos, en nuestra oración se tiene que ver reflejada, ¿sí? En nuestra forma de orar también se tiene que ver reflejada nuestra fe expectante. Después otra pregunta que también podemos hacernos, me la hago a mí primero y se la hago también a ustedes y a sus grupos de oración. ¿Oramos para tener más fe? ¿Le pedimos a Dios que acreciente nuestra fe? Porque le pedimos tantas cosas a Dios, pero le pedimos que nos regale más fe. Bueno, yo creo que también es un lindo desafío para nuestra oración personal y para nuestra oración comunitaria. Pedirle a Dios que nos regale fe expectante, ¿sí? Que podamos tener más fe expectante en nuestros grupos, que cuando vayamos al grupo de oración, vayamos con el corazón expectante y con fe expectante a ver la obra poderosa de Dios en medio de esa reunión de oración. Otra pregunta, ¿sí? ¿Confundimos la fe expectante con la fe del credo? Digo, y esto nos pasa mucho, ¿no? Nos pasa que a veces nuestra fe queda como enmarcada, enmarcada. Es una oración preciosa el credo, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero nuestra fe queda como restringida, ¿sí? Restringida a la fe del credo o a la fe teológica. Yo creo que tenemos que dar el paso de ir hacia una fe cada vez más expectante, una fe que cada vez crea más en que Dios es capaz. Yo acá les puse unos numeritos del Catecismo de la Iglesia Católica, para que no vean que soy tan hereje en lo que estoy diciendo, sino que hay fundamento bíblico y fundamento también en el magisterio. El número 170 dice, no creemos en las fórmulas. Atención, es muy importante esto que está diciendo el catecismo. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan. Y la fe nos permite tocar. Miren lo que dice el catecismo. Y la fe nos permite tocar. El acto de fe no se detiene en el enunciado, sino en la realidad del enunciado, sino en el contenido. Es tremendo esto, porque muchas veces nuestra profesión de fe es repetir la fórmula, es repetir la fórmula. ¿Y qué dice? No creemos en la fórmula, sino en las realidades que expresan. Me encanta esto, es para anotárselo y tenerlo ahí presente, para cada vez que oramos en la misa del credo y también cada vez que oramos en nuestra casa cuando oramos. No creo en la fórmula de lo que estoy diciendo, sino en la realidad de lo que estoy expresando. ¡Wow! Es poderoso eso. Y después otro numerito que me parece que está lindo para que tengamos presente. La iglesia, dice el 168 del catecismo, es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene la fe. Esto es importante porque la primera que cree es la iglesia y nuestra fe no es una fe aislada o separada de la fe de la iglesia. Cada vez que nosotros creemos, cada vez que nosotros hacemos un acto de fe en esta fe expectante, ¿sí? La iglesia es la primera que creyó y es la que alimenta y sostiene nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe no puede estar separada, aislada de los demás. A veces hemos visto, ¿no? O hemos tenido experiencia de gente que parecía que tenía una fe muy expectante, pero que en realidad era un francotirador de la fe, como dice el Papa en varias oportunidades, ¿no? Alguien que no estaba
en esa gran familia que sostiene nuestra fe. Dice un poquito más el 168, la iglesia es la primera que en todas partes confiesa y en ella nosotros somos impulsados, quedó mal copiado, perdón, y en ella somos impulsados y llevados a confesar también nosotros el creo y el creemos, ¿sí? No es solamente yo creo, sino creemos. La iglesia cree, la comunidad cree, el grupo de oración cree. ¿En qué cree el grupo de oración? ¿Cree que Dios es capaz de orar milagros? ¿Cree de verdad con fe expectante eso o lo cree porque lo escuchó alguna vez hace muchos años? Bueno, si lo cree, tiene que pasar, porque estamos diciendo precisamente que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que expresan. ¿Creemos que los carismas son realidades vivas para la iglesia de hoy? Bueno, tiene que pasar. Un poquito más y ya los dejo, así no los aburro. 4 pasos. 4 pasos para despertar o incrementar la fe expectante. Para eso me guío en este libro, que es de Damian Stein. Algunos tuvieron por ahí la oportunidad de estar con él en el retiro cuando estuvo acá en Argentina. Yo de lo que he leído, no está en español, pero de lo que he leído, me parece lo más completito y lo más actual acerca de todo lo que son los dones y carismas, ¿sí? Si alguna vez tienen la oportunidad bueno, si tienen la oportunidad de ver a Damian Stein, llévenme, pero aparte, si tienen la oportunidad de ver algún videíto de él o alguna de sus enseñanzas, que hay algunas cosas en español, vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Y acá él da 4 pasos, que a mí me parece muy interesante, para hacer crecer esta fe expectante. Dice, el primer paso, dice Damian Stein, es arrepentirnos. Y uno dice, bueno, ¿arrepentirnos de qué? ¿De nuestros pecados? Dice, no, arrepentirnos de nuestra falta de fe. Muchas veces no reconocemos y muy pocas veces confesamos que nos falta fe, que nos falta fe. En nuestra vida de oración, en nuestra vida cotidiana, en nuestro grupo de oración, nos falta fe. El primer paso, dice él, para despertar o para acrecentar la fe es arrepentirnos. No sé si esto no lo llegué a poner en el PowerPoint, así que si los que están tomando nota lo quieren copiar o alguno lo quiere poner en el chat para que quede para todos, los pasos, si no yo después se los paso bien angelito. El segundo paso que propone Damian Stein es alimentar nuestra fe, ¿sí? Y él dice, ¿cómo alimentamos la fe expectante? Y él dice, creando una atmósfera de fe. Entonces dice, mirando testimonios, leyendo libros, leyendo testimonios de gente que haya experimentado cosas sobrenaturales, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, hoy tenemos muchos recursos a través de YouTube, ¿no? Y podemos encontrar un montón de material muy bueno, también hay cosas que no son muy buenas, de cosas que nos despiertan a la fe sobrenatural, ¿sí? Hay muchas cosas, podemos ver muchos testimonios, es muy importante en el grupo de oración el espacio para el testimonio, ¿no? Lo que Dios hizo sobrenatural en mi vida en esta semana, ¿no? Bueno, algunos grupos lo tienen más aceitado, otros menos, ¿no? Muchas veces también cuando vamos a misas, ¿no? También se dan testimonios. Bueno, ¿eso qué hace? Eso hace que mi fe sea más expectante. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo en la otra persona, también lo puede hacer en mi vida y lo puede hacer en la vida de los demás. Entonces, alimentar nuestra fe es muy bueno. Después, un tercer paso sería, lo que yo les decía hace un ratito, orar pidiendo más fe, ¿sí? Pedirle a Dios que nos regale más fe, que eso sea algo incorporado en nuestra oración cotidiana. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, dame más fe. No sé, y cuando estoy frente a un problema que realmente parece que me abruma, bueno, Señor, dame más fe de que vos sos más grande que este problema. Dame más fe que vos sos más grande que esta situación. Dame más fe para que yo crea que vos sos más grande que esta falta de respuesta. ¿Sí? Y el cuarto paso es, sería el dar un paso en fe. Dar un paso en fe.
que es un poco lo que yo les decía recién, de ejercitar esta fe expectante, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezar a orar por los imposibles y orar con fe de que Dios lo puede hacer, ¿no? Eso es algo que a veces nos cuesta un poco, porque les decía, por ahí tenemos la experiencia del testimonio de que Dios obra, pero a veces nos cuesta pensar de que Dios puede obrar a través nuestro. No sé si les pasó alguna vez, a mí muchas veces me pasa. Y ahí es donde más tambaleamos, ¿no? En dar los pasos de fe. Alguna vez por ahí estás en la calle y el Señor y sentís del Señor que Dios tiene una palabra para una persona, pero te da un quick ir y decirle algo, o mismo estás en misa y sentís que el Señor tiene algo para hacer en la vida de alguien, y te da un miedito ir porque decir, yo voy a dar este paso en fe, o a veces mismo entre los hermanos de la comunidad. Sentís que Dios te da una palabra para él y decís, ay, yo me voy a arriesgar. Y bueno, para que la fe expectante crezca, hay que arriesgarse. Pero yo voy a orar por este enfermo y si no se sana, y mirá, si no se sana el enfermo, primero que vos no lo sanás, así que quédate tranquilo que si se sana tampoco es responsabilidad tuya, si no se sana tampoco es responsabilidad tuya, pero lo sabemos por la experiencia que una oración pidiendo que Dios sane no le hace mal a nadie. Y también tenemos la experiencia de que muchos por los que oramos se sanan. Pero bueno, hay que dar un paso en fe, hay que vencer un montón de temores. Y no te lo digo desde un lugar desde que a mí me resulta fácil. A mí soy el primero que me resulta recontradifícil, ¿no? No te lo digo de un lugar de alguien que ejercita la fe expectante todo el tiempo, todos los días, sino que a mí me cuesta un montón. Y soy el primero que en la cabeza se le levantan un montón de argumentos para no muchas veces que esta fe expectante no se ponga en práctica. Bueno, creo que un gran desafío para todos nosotros es vencer los argumentos y creer, porque en definitiva se trata de eso, creer que es Dios el que hace la obra, que es Dios el que hace la obra en nosotros y que es Dios el que hace la obra a través de nosotros. El ego nos puede jugar también ahí mucho en contra, ¿no? Cuando nos creemos que somos nosotros los protagonistas de la obra de Dios, entonces ahí, bueno, ahí es donde más tambaleamos, pero si estamos seguros de que es Dios el que obra y que sabe cómo obrar, bueno, nos podemos mover más fácil en esta fe expectante. No digo que sea sencillo dar pasos en fe, pero bueno, si nos arrepentimos y seguimos por ahí este modelito que nos propone Damian Stein, por ahí si hacemos el ejercicio de arrepentirnos por nuestras faltas de fe, si nos alimentamos, ¿sí? Si estamos alimentándonos constantemente sobre cosas de la fe expectante, si oramos pidiendo al Señor que nos regale más fe, bueno, por ahí podamos empezar a dar algunos pasos más en la fe expectante. Y para terminar les quiero compartir un pequeño texto cortito de alguien que para mí es un capo en estas cosas, que es San Cirilo de Jerusalén. ¿Sí? San Cirilo de Jerusalén, es del segundo o tercer siglo, ahora no me acuerdo, segundo siglo, tercer siglo, perdón, muy cerquita de la época apostólica, de la época de Jesús. Él daba sus sermones por ejemplo, no sé, en el Monte Calvario, ¿no? O sea, en el lugar, y él decía, y acá en el lugar donde hace unos años crucificaron a Jesús, ¿no? Y hablaba, no sé si alguna vez tienen la oportunidad de leer sus catequesis, para mí son preciosas. Y tiene sobre la fe y sobre la fe expectante, tiene un texto muy lindo, este pedacito que yo se los leo. El lenguaje por ahí hay que destrabarlo un poco porque estamos hablando de algo muy antiguo, ¿no? Pero creo que igual se va a entender bien. Él viene hablando sobre la fe, y viene hablando sobre la fe teológica o la fe dogmática, dice. Pero hay otra clase de fe, que es dada por Cristo al conceder ciertos dones. Esta fe, dada como una gracia por el Espíritu, no es solo dogmática, y lean esto, miren esto, sino que crea posibilidades que exceden las fuerzas humanas. Crea posibilidades que exceden las fuerzas humanas. Pero quien tenga esta fe dirá a este monte, desplázate de aquí a allá y se desplazará. Y cuando alguno al decir esto mismo crea que va a suceder lo que dice y no vacila en su corazón,
recibirá aquella gracia. Fíjense eso, cuando alguno al decir esto mismo cree que va a suceder, sin vacilar, recibe la gracia. Del mismo modo, también la fe obra grandes cosas en el alma en rapidísimos instantes. Yo creo que esto lo hemos experimentado mucho cuando hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, como una transformación en el alma como rápida, ¿no? Ahí te volvés del momento de bautismo, cuando tuviste tu bautismo en el Espíritu Santo, y enseguida, no sé, el corazón te ardía por leer la palabra, tenías más sed de Dios, ¿no? Obra en el alma en rapidísimos instantes. Sigo leyendo. Pues una vez que se le ha infundido la luz de esta fe expectante, se hace una imagen acerca de Dios y piensa en cómo es la medida en que puede entenderlo. Abarca los extremos de la tierra y antes de la consumación de este mundo ya ve el juicio y la concesión de los bienes prometidos. San Cirilo nos está diciendo, con una fe expectante se puede hasta uno adelantarse, fíjense, es tan grande la fe expectante que puede hasta llegar a ver el juicio final. O sea, lo que está diciendo, no tiene medida la fe expectante, no tiene medida. Y dice, ten pues esta fe que está en ti y que a él se refiere, la fe teologal, para que también de él recibas la fe que está en él, la fe expectante, y que actúa por encima de las fuerzas humanas. Es para rumiarlo este texto, porque tiene mucho contenido y por ahí el lenguaje es un poquito difícil. Pero bueno, ¿qué nos invita también Cirilo de Jerusalén con este texto? Bueno, a que está bien, tengamos esa fe teologal, ¿sí? Esa fe que podemos entender, comprender por ahí un poco desde la razón, pero bueno, dejemos el corazón abierto para que Él nos regale esa fe que está por encima, ¿sí?, de lo que nosotros recitamos en el credo y que tratamos a veces de estudiar. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con todo lo que dije, espero no haberlos abrumado mucho y que no haya sido muy raro y que alguna cosa haya servido. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Algo que no esté de acuerdo? Ahí, Angelito. Espera que te... Eso, ahí. Estás muteado, Angelito. Ahora. Bueno, primero agradecerte. Realmente el contenido de esta charla fue extraordinario. Y tendría muchas preguntas, pero hay una que me preocupa, que tiene que ver, quiero que me ilumines a mí y a todos, ¿no? En relación a esta fe teologal que yo veo que tienen muchos cristianos, pero es parcial, en el sentido de que yo tengo amigos conocidos cristianos que creen en Dios, que creen en la Trinidad, que creen en la Eucaristía, pero no me hables de la iglesia. Yo confesarme, no me voy a confesar nunca. Veo que es muy común que los cristianos, no estoy hablando de los que no creen, los cristianos que formamos parte de la iglesia, están con esto, que creen en algunas verdades teológicas, pero no en otras. Ante eso, ¿qué hacemos nosotros? Mira, yo lo que creo con respecto a eso, ¿no? Como precisamente estamos hablando de la fe teologal, ¿sí? Y de las verdades dogmáticas, mucho pasa por acá, ¿sí? Tenemos, que es un problema, creo yo, y un desafío, que muchas veces nuestras catequesis suelen ser no muy buenas, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé, hay chicos que pasan toda la vida en el colegio, aprenden un montón de cositas de fe, ¿sí? Pero muchas veces falta explicaciones o falta profundizaciones y falta la vivencia, ¿sí? Entonces, en lo que vos decís, Ángel, por ejemplo, esto, ¿no? Creo en la Trinidad, pero no creo en la iglesia, o no creo en la jerarquía de la iglesia, no sé, o en cosas así. Bueno, muchas veces lo que falta ahí es hacer una profundización que creo yo en esas cosas parte también de lo racional, ¿no? Y bueno, el entender, bueno, ¿por qué hay una jerarquía en la iglesia? Bueno, entender por qué hay 7 sacramentos en la iglesia.
¿sí? No es porque se le cantó a fulano de tal y dijo, bueno, son 7 sacramentos. Bueno, muchas veces lo que yo creo es que tenemos malas explicaciones que van sentando bases, ¿sí? Para que sea muy difícil el crecer en esta fe teologal, ¿sí? Que es un gran desafío porque si nuestra fe teologal no está muy rumiada, es muy difícil también abrirse a la fe expectante, ¿sí? Nos queda como si no, como parcializada la fe, ¿no? Y digo, nosotros lo separamos en 3 niveles para entenderlo hoy didácticamente, pero en realidad la fe viene toda junta, digamos, ¿no? Digamos, son niveles de fe, pero bueno, no están en compartimentos separados como en el cuadrito que yo hice, sino que bueno, creemos, ¿no? Creemos. Y puede ser que los que tenemos fe expectante utilicemos la fe expectante para que nuestros hermanos cristianos tengan la fe dogmática o la fe, Sí, ¿cómo era que le decía? sí, La fe teologal, sí, dogmática o teológico, teologal, sí, teologal. sí, sí, sí. Podemos utilizar, y me estoy refiriendo a lo que vos hablabas de milagro y cosas, porque a lo mejor uno es muy racional y la fe no es solo racional. Y por ahí a través de un milagro la persona cree. No podemos, tenemos y tenemos la obligación de con esa fe expectante demostrar quién es Dios, ¿sí? Porque cuando Dios, utilizando esta fe expectante, Dios obra de manera portentosa, de una manera más visible, ¿sí? Se demuestra quién Dios es a través de lo que hace, ¿sí? Y a través de demostrar quién Dios es, bueno, se puede ir creciendo también en la fe teologal. Digamos, acá damos de supuesto que lo más importante y lo primero es un encuentro con Jesucristo vivo, ¿sí? A través de como sea. Tiene que haber un encuentro con Jesucristo vivo, ya sea para crecer en la fe expectante o en la fe teologal. Si no, es muy limitado, si no es una fe muy... no sé si es fe, digamos, si es conocimiento, ¿no? Es lectura. Y podemos leer la Biblia como una lectura y saber la memoria. Si no hay un encuentro con el Dios de la palabra, y bueno, nos queda en eso, en un orden únicamente humano o natural. Ahí Amadeo creo que tiene una pregunta, si querés desmutearte. Sí, yo quería, digamos, saber cómo uno resuelve el tema de que uno puede llegar a tener fe, pero que no sabe si Dios se lo va a conceder por X causa conocida o desconocida. Entonces, ¿cómo trabaja eso si no está al lado tuyo, digamos, Jesús, eh, y vos crees que vos podés comunicarte con él y que está realmente al lado tuyo y que vos tenés una certeza? ¿Cómo, cómo resolves el tema este de que si Dios no quiere, ¿a dónde va mi fe? Claro, muy bien, porque nuestra fe, digamos, la fe está puesta por encima, o debería estar puesta nuestra fe por encima de lo que Dios nos da, ¿no? Esto que yo decía recién, nuestra fe tiene que estar centrada en quien Dios es decir, en ese encuentro con Jesús. Una vez que yo me encuentro con Jesús, sí, aparte la Biblia nos dice, oren con insistencia, oren como si ya hubieran recibido lo que están pidiendo. Digo, es la forma bíblica que se nos enseña a pedir. Pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá, ¿no? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederé. Pero nuestra fe no está puesta en las cosas que Dios nos da, o no debería estar puesta en las cosas que Dios nos da, sino en quién Dios es. Entonces, si yo sé quién Dios es, independientemente de lo que da, tengo la capacidad de pedir, de insistir, y aunque no me dé, mi fe en Dios no cambia, digo, ¿no? Aunque no me dé, y hago esta aclaración, que no me dé lo que yo estoy buscando en la forma que yo estoy buscando y en el tiempo que yo estoy buscando. Porque yo no creo
que Dios no responda a plegarias. Para mí Dios responde absolutamente todas las plegarias, todas. Yo creo que no hay ninguna plegaria hecha a Dios que quede sin respuesta. Pero a veces la respuesta viene de una manera que no es la que nosotros esperamos o no es la que nosotros deseáramos, ¿no? Pero yo estaría convencido y está puesto en mi fe de que Dios siempre nos responde, siempre. Un padre siempre responde a sus hijos, aunque parezca que haga silencio. No sé si responde, si ayuda un poco, Amadeo, a lo que digo. Sí, es más, a ver, si yo quiero tener la certeza de yo creo en Dios y que tiene todo el poder, pero no sé si lo que yo planteo, si me escucha, a veces no me escucha, o si yo escucho la respuesta o no la escucho, entonces me permito dudar de lo que yo pretendo, que puede ser para mí, para otro, lo que vos estuviste mencionando antes. Pero yo, para mí, insisto, si yo no lo siento, o por vía intuición, o por vía sensorial, si no lo siento, así como tuviste la efusión del espíritu, no lo sentís, es muy difícil saber cuál es la respuesta. Entonces ahí la fe a lo mejor no entraría, porque si hay una comunicación con Dios directa, no necesitas la fe porque ya estás preguntando, suponete que quieras hacer una pregunta, ya estás preguntando y te va a responder. Pero si vos no tenés esa posibilidad, Sí, vos vas a pedir con toda la fe, con todos los instrumentos, pero la pregunta que surge es, bueno, está bien, si Dios quiere, digamos, la, ¿entendés? O la, sea, refiriéndome a algo concreto que vos necesitas o que necesita otro, sanar a alguien, no sé, sí, ese tipo de cosas. la fe Pero si vos no lo expectante. sentís, es difícil. La fe Si vos no lo expectante, y sentís, es muy difícil, pero vos fíjate que muchos santos entraron en noche oscura y no perdieron la fe expectante, ¿no? Vivieron años, años sin sentir absolutamente nada y no perdieron la fe expectante. Cuando vino Damian Stein, del librito, que tuve la oportunidad de charlar un rato con él, le hice algunas preguntas que a mí me inquietaban, y una de las preguntas que le hice era, bueno, esto si se puede vivir experimentando esa presencia de Dios sensible, o cómo si él vivía esa experiencia de Dios sensible todo el tiempo. Él me dice, todo el tiempo no se puede vivir. Y me dice, yo estuve 7 años viajando por el mundo, orando por milagros, viendo cómo la gente se sanaba, viendo cómo, sin sentir nada de Dios. Y yo me quedé como, wow, porque hay que moverse, ¿no? En un plano de fe, de orar por los enfermos sin tener esa certeza que decías vos, Amadeo, ese sentir de que Dios se va a mover y orar igual. O sea, la fe expectante, más allá de que implica muchas veces todo lo sensible, va más allá de lo que sentimos. Es tremendo esto, ¿eh? Creer, creer que Dios puede hacerlo y dar pasos en fe va más allá de lo que siento. Tremendo, tremendo. Hay que dar claro, pasos en pero fe más allá de lo que siento. Durísimo, ¿eh? Es duro, ¿eh? Es fuerte. claro, lo que pasa es que ahí es como que si vos no tenés la prueba de que lo tenés al lado y sabés que estás recibiendo eso, ahí podés llegar a tener una fe mediana y pedir, orar, como le pasaba a este señor, pero que vos no podés tener la seguridad de que te va a lograr una cosa determinada que vos necesitas. En No, todo caso, vos tendrías que... claramente porque la obra, el obrar de Dios nunca, nunca, nunca es nuestro, ¿no? Nunca depende de nuestro. O sea, yo no le puedo decir a alguien, Dios va a hacer tal cosa en tu vida. No, yo puedo orar para que eso pase y eso puede pasar, sí, pero Listo, claro. Dios es soberano. No, Dios siempre está por encima. Pero es lindo Bueno, para seguir correcto. pensándolo, ¿eh? Y en este mismo plano, ¿no? Te comparto en este mismo coso de, qué sé Sí, yo, muchas veces ora por un montón de gente para que se sane. sí, Y por ahí sí. del 100%,
se sana el 3%. Y entonces, ¿que tendríamos que dejar de orar por los enfermos? No, mientras alguno se sane, vamos a seguir orando. Ahora yo, si llego a la presencia de Dios, una de las cositas que le voy a preguntar es por qué algunos sí y otros no. Yo se lo voy a preguntar. No sé si me va a importar cuando llegue ahí, por ahí ya no me importa. Pero que es algo que sí que hoy me pregunto, y sí, claramente. Claramente. ¿Y por qué a uno sí y a otro no? No sé. Igual es como No que sé. hay que orar con con todas las ganas, con toda la fe o con algo de autosugestión, hay que hacerlo, porque después la decisión, aunque esté en manos de Dios, digamos, vos tenés que entregar todo como para que, creyendo que Él puede resolverlo a la mejor Totalmente, manera, en todo caso. totalmente. Y que Dios siempre desea lo mejor Y quedarse tranquilo ahí en para esa uno. situación, digamos. Sí, y eso, y también quedarse tranquilo sabiendo que no es uno el que hace la obra, es Dios, Claro, es Dios. claro. Está bien. Implica dar mucho, hay que darle vueltita a todo esto, porque mueve muchas cosas en el corazón, Sí, señor. muchas cosas. Bueno, muchas gracias, No, por muy favor, bueno. un gusto, Amadeo. No sé si alguno más tiene alguna preguntita, si no ya los libero, así pueden ir a hacer la cena. A ver, Malena, por allá creo que levantó la mano Malena, ¿no? Espera que no te escuchamos. A ver ahí. Ahora sí, Malena. Bueno, lo que te quería decir que me encantó la charla y muy clara, sencilla pero muy profunda. Tocó el corazón y dio luz, al menos en mi caso, ¿no? Y quería agradecerte por la charla, realmente preciosa. Gracias, Malena, gracias por compartir. No sé si alguno más. Bueno. Si les parece, le damos gracias a Dios y bueno, y continuamos. Padre amado del cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en medio nuestro en esta noche, que aumentes nuestra fe, Señor. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nuestra fe es chiquitita. Te pedimos perdón por todas las veces, Padre, que no creemos que vos sos capaz de hacerlo, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y te pedimos que nos regales más fe, que nos regales más del don de la fe que sembraste en nosotros el día de nuestro bautismo, Señor, y que a lo largo de la vida fuiste haciendo crecer. Hoy te pedimos, Señor, que hagas despertar esa fe en nosotros. Te pedimos que nos regales más de este don precioso de la fe. Padre, danos estrategias para buscar vivir en una atmósfera de fe en nuestro día a día, más allá de lo cotidiano de nuestra rutina. Danos, Señor, estrategia para buscar espacios para crecer en la fe, para que nuestra fe expectante crezca, Señor. Y, Señor, te pedimos que nos regales valentía. Danos valentía para dar pasos en fe, en las distintas circunstancias de nuestra vida, que podamos ser aventurados, que no tengamos miedo a quedar expuestos o a quedar como tontos delante de los demás por creer en vos, Señor. Danos valentía, Señor, para que podamos hacer tu obra con una fe expectante. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre todas las personas que llevan en su corazón, sobre sus grupos de oración, y permanezca para siempre. Bueno, hermanos, muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Angelito. Y bueno, adelante, a seguir adelante con la escuela, con cada uno de los encuentros y a seguir creciendo en fe.